Todas estas palabras de silencio y quietud están pivotando en torno de la meditación, la oración, la contemplación y como todos estos maestros, a pesar de sus grandes diferencias, están convergiendo hacia lo mismo, están siempre invocándonos a que la meditación y la oración es lo que Dios hace con nosotros y no algo que nosotros hacemos para Dios. La meditación nos llama a una maduración en el amor, dice Maine, y es por lo tanto un importante camino de purificación. Somos purificados de nuestro egoísmo y posesividad. Una antigua palabra que usaban los padres del desierto para describir este proceso era apatheia. Es difícil traducir apatheia, pero sería algo como indiferencia. Es como la actitud que tuvo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo allí retornaré. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. El propósito de los padres es que a medida que crecemos en fidelidad, creceremos en madurez y llegaremos a amar a Dios por lo que es. Amamos a Dios como Dios es en sí mismo. Lo amamos no porque recibamos dones de Él, sino porque es Dios. Amamos a Dios por lo que Él mismo es, amor. Para madurar en cualquier aspecto de nuestra vida tenemos que crecer atravesando todas las dificultades que surgen por los cambios o las pérdidas, por los sentimientos, las emociones y los pensamientos que se generan y aprenden a amar a Dios simple y fuertemente. La disciplina de repetir el mantra también nos enseña a permanecer en ese amor, pase lo que pase. Nada nos sacará de nuestra convicción de que Dios es amor y que su amor habita en nuestros corazones. Si estamos comprometidos con el camino, la sensación de ausencia profundizará y fortalecerá verdaderamente nuestra convicción de la existencia de Dios, haciéndolo más familiar y enseñándonos a conocerlo de un modo más completo. En este nivel y profundidad en la fe nos es diferente si tenemos un sentido de su presencia o un sentido de su ausencia. Buenas tardes, Padre Lalo. Ya que ha entrado el Padre Lalo, nos hizo la gentil invitación que ahora, a las 18 horas argentinas, hay una charla del benemérito Pablo Dors sobre nuestras sombras en un homenaje a Jalix, a Francisco Jalix. Una reflexión a partir de él. Bien, estábamos diciendo que este itinerario, que es muy variopinto, quizás demasiado variopinto por la diversidad de los autores que vamos tratando de escuchar y de practicar en esa escucha, es una cuestión que, a pesar de esa multiplicidad, están todos ellos centrados. Eso es meditar, centrarse, oración de centramiento, de concentración en el uno simple y amoroso que es Dios, o como uno llame a ese uno. Hoy daba yo clase de metafísica sobre la teología de los primeros filósofos griegos y me tocaba explicar de Heráclito. Ya habíamos visto Parménides. Y es notable que en estas culturas precristianas, como la de Heráclito, estamos todos en torno del uno. Los dos problemas filosóficos fundamentales que nos atosigan y nos dispersan es el movimiento y la multiplicidad. Y todos los filósofos, de una u otra manera, han buscado la unificación y por supuesto de suyo, aún más los místicos. La cuestión de la unificación tiene que remontar en una especie de vía purgativa todo lo que en la conciencia egoica común y corriente es multiplicidad y mutabilidad. Entonces, silencio y quietud son esas columnas vertebrales para la meditación, para el camino a la interioridad, para el camino hacia el sí mismo, el self, el selbst, y salir del yo.
Y nosotros estamos siempre muy tentados de estar de paseo fuera de la mismidad y enancados en ese yo que nos multiplica, nos diversifica y nos pone en un ajetreo muy móvil. Nos cuesta aquietarnos, nos cuesta silenciarnos, porque estamos como exiliados de nosotros mismos. Entonces, buscar en una categoría, que pueden ser dos o tres, en una categoría el corazón de ese itinerario hacia el corazón del corazón nuestro, la categoría de abandono, es fundamental. Y eso es lo que venimos viendo en este análisis de Schurman sobre el abandono y la serenidad y el morir al yo, que es ese abandono tal como se hace presente en Eckhart, Edad Media, siglo XIV, y en dos contemporáneos, el budista Suzuki y Martin Heidegger. Ahora, ¿qué es lo que nos lastra y nos afecta cuando estamos centrados en el yo, en el egocentrismo? Nos afecta y nos angustia el tema de la temporalidad, el tema de la corrupción, el tema de la generación, el tema del movimiento. Todo eso que nosotros damos por supuesto y estamos tomándolo como dato de la realidad, no es tal. Solo si nosotros llegamos a la desnudez total, al vaciamiento total, al desapego total, podremos entrar en sintonía con el desapegado por antonomasia, que es Dios, dice Eckhart. Y el hombre que es desapegado es el hombre que vive en su casa. Pero vivir en su casa, no solo como casa edificio, vivir en el hogar es vivir sin desear, sin querer, sin amar. Y por supuesto, no quiere nada, no ama nada, no sabe nada y no tiene nada. Porque una de las patologías nuestras es esa compulsión de poseer, de aprehender, de agarrar. Y la nada, recuerden, estaba representada en ese cuento apólogo oriental budista por el círculo negro, en eso de la búsqueda de la vaca. Y ese círculo negro es un experimentar la desnudez que va más allá de Dios. Ese es otro punto. Dios, libérame de Dios. Porque hay una distinción eckartiana, que hemos dicho varias veces, entre Dios y la deidad. Si yo uso la palabra Dios, estoy usando la palabra en la relación de Dios con las criaturas, pero las criaturas son pura nada. Entonces, la deidad, punto último y fundamental. Si yo estoy en la desnudez transdivina, podemos captar a Dios aprehendiéndolo en el centro y en el fondo del alma, en el castillo del alma, en la séptima morada de la que habla Teresa. Y esa séptima morada, ese castillo del alma, está desprovisto de todas las formas, está despojado, está libre. Solo quien está libre puede estar desapegado para acoger a Dios. Y solo así llegamos a ese punto nuclear, que también lo hemos mencionado varias veces, de Eckhart, que es vivir sin por qué. Estamos tan embargados y embriagados en la pulsión posesiva, que todo lo queremos tener y poseer, que todo, suponemos nosotros, equívocamente, tiene un porqué. Cuando el señor Leibniz escribe genialmente el principio de razón suficiente, está diciendo que todas las cosas tienen su razón de ser, los efectos tienen sus causas, todas las acciones tienen sus motivos, todas las proposiciones tienen su legitimación. El principio de razón suficiente es la consumación de un pensamiento
que sigue siendo dualista. Y ese pensamiento dualista está contraponiendo el sujeto del objeto. Y esa contraposición nos conduce al divorcio entre Dios y mi alma, entre Dios y el mundo, entre mi alma y el mundo. Y todo tiene que ser conducido para estar en la dimensión esta de la que plantea Eckhart, al vivir sin por qué. Así como el señor ese que está cuidando las vacas, después de la experiencia del anonadamiento de la vaca y de sí mismo, de la naturaleza, de todas las cosas, regresa al mercado, regresa, dice Eckhart, con pecho desnudo y con pies desnudos, desnudez. Otra palabra para desapego, otra palabra para desapropiación. Y así esa proyección más allá de Dios, en Eckhart se traduce como una nueva manera de existir en el mundo. Más allá de Dios. Tenemos que poder ir para vivir sin por qué, más allá de Dios. Levinas, en épocas contemporáneas, ha hecho un libro dedicado a Dios, el Dios que viene a la idea. Dios irrumpe en mí, no solicitado por mí, irrumpe en mí. Por eso la proyección más allá de Dios me coloca en una situación de abandono, vivir sin por qué. Y cuando se le interroga a un hombre, ¿por qué comes? Para tener fuerza. O se le pregunta, ¿por qué duermes? Por la misma razón. Y así con todas las cosas que están en el tiempo, que están en la carne. Siempre vamos a encontrar razones para hacer esto o hacer lo otro. Pero la clave aquí es no hacer, no hacer, dejar, Gelassenheit, desapegarse, porque si no yo me estoy enamorando de mi querer, de mi saber, de mi tener. Por eso la pregunta, ¿por qué uno ama a alguien? ¿O por qué ama a Dios? No lo sé. Amo a Dios a causa de Dios, dice Eckhart. ¿Por qué amas la verdad? A causa de la verdad. ¿Por qué amas la justicia? A causa de la justicia. ¿Por qué amas la bondad? A causa de la bondad. ¿Por qué vives? Por Dios. Lo ignoro, pero estoy feliz de vivir. Vivir sin por qué. Todas las cosas que están en el tiempo son radicalmente indigentes. Lo que está sometido al tiempo y al lugar no se basta a sí mismo. Su razón suficiente reside no en sí, sino en Dios. Lo creado tiene un porqué. Los hombres comen y duermen para tener fuerzas, actúan con un porqué, buscan a Dios por su utilidad, como el más rico dispensador del bien, y actúan todavía por un porqué, actuamos los hombres. En tanto que vives con un porqué, dice Meister Eckhart, no te conoces ni a ti mismo ni a Dios. Tú buscas a Dios por algo, dice Eckhart, y te conduces absolutamente como si transformaras a Dios en una candela, en una vela, a fin de servirte de Él para encontrar algo. Y cuando se encuentre lo que se buscaba, se arroja la vela, la candela. Tú actúas de la misma manera, lo que buscas en Dios, sea lo que sea, es nada. ¿Por qué las cosas? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué la vida? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo mismo? El hombre perfectamente abandonado, que ha experimentado la desnudez más allá de todo lo que tiene nombre, ya no se interroga así, ha olvidado la búsqueda de causas y de fines. El arjé y el telos experimenta la nada. Ya no puedo buscar causas y fines. Y eso me lleva a experimentar la nada, porque todas las cosas son nada, pura nada, dice Eckhart. Lo que es, y sin por qué. Lo que es y sin por qué. Pedir más una razón, ya no pedir más una razón a lo que es. Eso fue para él encontrar la única razón, a saber,
la soledad árida de la deidad donde todo permanece como simiente. Permanecer, el permanecer como simiente, el permanecer desde antes de la creación del tiempo y del hombre encarnado, una creación desde la eternidad para permanecer en Dios. ¿Cómo permanezco en Dios? Dice San Juan, cuando amo permanezco en Dios. Por eso no hay que buscar nunca más el porqué de lo creado y hay que encontrar su único porqué. El único porqué es abismal, es misterioso, es lo increado. Si me quedo en el nivel de la criatura, estoy en el nivel de la pura nada. Y este hombre ha encontrado, si se desapega, el secreto de la vida. Dios, el hombre, el mundo, se muestran a él en el libre juego de una identidad originaria. Qué palabrita, identidad y qué adjetivo, originaria. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta de toda mística. ¿Quién soy yo? No qué soy yo, porque yo por mí no soy nada. La identidad está en dialéctica con la diferencia. Entonces tenemos que buscar cuál es la identidad originaria y no la puedo buscar en mí ni en ninguna criatura. Para el pensamiento normal, sea de la filosofía, de la ciencia o común y corriente, es el pensamiento o el pensar representativo y que tiene supuesta una especie de teoría de las sustancias. Y esta doctrina del sin por qué se aparece para el pensar representativo, para la metafísica de la sustancia, como algo loco. El sin por qué es una locura. Y la metafísica solo puede pensar el origen como un fundamento supremo. Y para el metafísico no puede buscarse ninguna causa más allá de Dios, que es causa de lo creado. Y hablar de un Ursprung, de ese salto primario y originario, el protosalto, hablar de un Ursprung o Urspring, también le dice, es hablar del surgimiento común a Dios, común al hombre, común al mundo, y es propiamente fabuloso. ¿Tienen las cosas un origen? ¿Tienen un comienzo? O, más radicalmente, ¿tienen un principio? Sí, pero sí y solo sí es un principio sin principio. Que lo llame yo como lo quiera llamar, pero no tiene un orden de principios que pueda ser interpretado en las coordenadas espaciotemporales o carnales creaturales. Y esto nos lleva a que vivir sin por qué parece entonces tan subversivo para las costumbres como la apertura más allá de Dios parece insensata para el dogma. Si yo le voy a decir a algún piadoso religioso que tengo que ir más allá de Dios, me va a declarar ateo. Pero ese es el verdadero relacionarme con Dios, abandonándome plenamente, vaciándome plenamente, liberándome de Dios, no de lo divino, liberándome de Dios. Y solo lo puedo hacer en virtud de que yo he sido creado antes de todos los tiempos. Lo que se dice de Jesús, el Cristo, para los cristianos, se puede decir para todos nosotros. No hemos sido creados en el día que fuimos concebidos o en el día que nacimos. Fuimos creados desde siempre. Por eso, yo soy incluso antes de haber sido. Yo soy, dice Eckhart, cuando no era. Soy libre porque soy desde un tiempo inmemorial, desde un tiempo en el que no era. Y un hombre desapegado y liberado de todo tiempo y toda carne de este modo, la primera escuela del pensamiento solo iba a poder decir que él ha querido saber más que lo necesario y se ha apartado de la verdad para volverse hacia las fábulas.
Recordemos cuando hablamos de Marta y María, de la mano de la interpretación que hace el buen Eckhart. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos leído ese pasaje? Y yo apuesto doble con que todos ustedes, y yo por supuesto los que más, siempre hemos interpretado que María tenía la mejor parte. Y lo que nos viene a decir Eckhart, que la mejor parte en realidad es la de Marta, porque Marta ya ha pasado y se ha desapegado en la contemplación y está inmersa en la vida cotidiana. Y la mística solo es mística de verdad, inmersa en la vida cotidiana. Y aquí que dice, y María estaba medio poco formada para estar en la vida cotidiana. Entonces María podía sentarse a los pies del Señor y escucharlo arrobada y en éxtasis, porque ella no había hecho completamente ese desapego y vaciamiento. Y entonces puede estar abierta a las fábulas que pueden contar las religiones, las ideologías, las filosofías. Esto es ir más allá de las fábulas para llegar a una auténtica meditación, a una auténtica contemplación. Y el verdadero debate aquí se refiere a una experiencia del espíritu, la espiritualidad. No hay verdadera espiritualidad si no hay verdadera salud mental. Salud mental es la salud del espíritu. Y cuando estamos enajenados, porque estamos alienados, es porque hemos abandonado nuestra casa, nuestro hogar, nuestro corazón. Entonces, es una experiencia del espíritu sano, porque los espíritus pueden enfermar. Y cuando hablamos de las cosas que nos hacen mal y que nos dañan, es porque estamos enfermos. Y es la conjunción de terapia y meditación es una tradición que se está afianzando fuertemente, del cual Naranjo es uno, pero no es el único. El Pablito Dors, que escucharemos dentro de rato, es otro. Javier Meloni es otro. Son todos estos que están adquiriendo el calificativo de maestros espirituales, aunque Pablo Dors dice que él solo es discípulo porque sigue un maestro y hoy va a evocar a uno de sus maestros, que es Francisco Jalix. Tenemos que poder encontrar maestros que nos ayuden y seguir el camino de ese maestro, sea quien fuese. Pero esa búsqueda es ardua. Mientras tanto, tenemos un camino largo, intenso y fructífero de discipulado. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es el que sigue una disciplina. Entonces la meditación es esa disciplina curativa que se nos ofrece. Solo así, desde esta perspectiva de la experiencia del espíritu, Eckhart va a ir testimoniando línea a línea y algo que sus acusadores, entre ellos los de la propia orden dominicana a la que él pertenecía, y ni que hablar los inquisidores que lo condenaban, no comprendían. ¿Cómo hablar de un sin por qué en una lengua modelada completamente en términos de una sustancia sensible? Si todo el aparato arquitectónico fastuoso y majestuoso de la suma teológica está montado sobre una metafísica de la sustancia. Nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, dice Tomás de Aquino. Pero Eckhart, que es un dominico y conoce perfectamente de Tomás de Aquino, dice, si seguimos ahí, estamos equivocados. Si seguimos diciendo que lo primero que cae a nuestra mente, a nuestro espíritu, es el ente, estamos equivocados. No podemos ir a buscar a Dios en los entes. Entonces tenemos que buscarlo donde Dios es verdaderamente Dios y dejar ser Dios a Dios. ¿Dónde? En mi corazón. Entonces lo que está diciendo Eckhart es que no podemos hablar del sin por qué de la vida si estamos asociados a un léxico, a una gramática y a una filosofía sustancialista. A pesar de esto, Eckhart se atreve, como místico especulativo, a exponer bajo una vestidura racional la proximidad
ilimitada del origen preoriginario. No es un jueguito de palabras. ¿Qué es lo que le pasa a todos estos grandes hombres, estos grandes maestros? Como le pasaba a San Juan de la Cruz, como le pasaba a Teresa de Ávila, que sentían que escribir, el mandato de los superiores que escribieran, era una tortura. Y era una tortura porque saben que todo lenguaje va a traicionar a la experiencia originaria. Entonces, ¿cómo usar esa lengua que no es originaria para decir y nombrar lo preoriginario? Ese es el desafío. Y la lucha por el concepto justo, cuando recurre al arma de la paradoja, es un combate contra la lengua. Y es un combate perdido desde el comienzo para cualquiera que no ha vivido la libertad radical que es su patria. Somos radicalmente libres y la libertad no se deja apresar en las palabras. Por eso la palabra originaria es el silencio. El lenguaje fundamental es el silencio y la quietud. Y para que acontezca ese fondo originario de mi alma, tiene que nacer Dios en mí. Y cuando este nacimiento, dice Eckhart, se ha realizado verdaderamente, ninguna criatura podrá ya molestarte. Además, lo que antes fue para ti molestia, ahora te favorece. El rostro se vuelve totalmente hacia este nacimiento. En todo lo que ves y oyes, sea lo que sea, en todas las cosas, no puedes realizar sino este nacimiento. En efecto, todas las cosas devienen para ti pura y simplemente Dios. El abandono, modo de vida que resulta de la apertura, puede explicarse en términos de vacuidad, de vacío. Y es Dios mismo el que tiene horror al vacío, horror vacui. Dios tiene horror vacui porque Dios no puede dejar nada vacío o desocupado. Dice Dios que me vacía de todo lo que no es Dios para dejar que Dios sea Dios. Entonces, y solo entonces, cuando estamos vaciados, podemos recibir todo lo que Dios posee. Dice Eckhart, cuando Dios creó todas las criaturas, ellas eran tan pequeñas y tan limitadas que no podían moverse en ellas. Entonces creó el alma y la creó tan igual a él y a su imagen que pudo darse, Dios, pudo darse al alma. El alma del hombre es capax Dei, capaz de Dios, pero es capaz de Dios solo si se vacía de todo lo que no es Dios. Dios debe, aquí le marca la cancha a Dios, Eckhart, Dios debe darse a mí en propiedad. En efecto, Dios debe darse a mí en propiedad tal como Él se pertenece a sí mismo, o en caso contrario, nada me es dado en absoluto y nada me es agregado. Quien quiere recibirlo así, íntegramente, debe haberse despojado él mismo totalmente. Debe haberse vaciado a sí mismo. Ese recibe de Dios todo lo que él posee. Vaciamiento, despojo, desnudez, desposesión, desapropiación. Dios debe, dice Schurman, y lo pone en alemán antiguo, Gott muss, Dios debe. Y aquí viene la temeraria y fresca exposición de Eckhart, porque en la apertura, la alteridad entre el hombre y Dios ha sido abolida. Vivimos diciendo, creyendo que le hacemos un favor a Dios, que Dios es el gran otro que me trasciende absolutamente. Pero si uno se quedara leyendo a San Agustín que Dios es más íntimo a mí que yo mismo, ya no lo puedo poner en la distancia de una alteridad absoluta. Dios debe en la apertura es manifestarse a mí mismo y la alteridad entre el hombre y Dios ha sido abolida. El hombre humilde, dice Eckhart, no le pide nada
y no pide nada, no le pide nada a Dios y no pide nada de Dios, pero puede mandarlo. No pide, pero puede mandarlo. ¡Qué temerario! Nosotros le mandamos a Dios. No le daré nunca las gracias a Dios porque me ama, porque no puede hacer de otro modo. Dios debe amarme. Y dice, Dios no puede hacer de otro modo, quiéralo o no. Su naturaleza lo fuerza a ello. Y le agradeceré más bien que en su bondad no pueda dejar de amarme. En su bondad no pueda dejar de amarme. Dios nos ama. Esa sería, dice Schurman, glosando a Eckhart, una relación de exterioridad. Dios nos ama sería una relación de exterioridad entre sujetos capaces de amor. Yo le agradezco a Dios que Él me ama, expresaría el amor que alguien devuelve a otra persona en testimonio de reciprocidad. Dios nos ama, así habla la teología indicativa. Dios debe amarnos, así habla la teología especulativa y mística de Eckhart. Dios debe amarnos. Es sumamente importante esto porque nosotros tenemos una imagen bastante mercenaria del amor. Te amo para que me ames, te doy para que me des. Pensamos, suponemos y nos equivocamos de medio a medio que el amor es una cuestión de reciprocidad. Yo amo al que me ama y el que me ama está esperando que yo lo ame. Esa es una concepción vicaria del amor, exterior del amor. La verdadera concepción del amor es que Dios debe amarnos, debe amarme, aboliendo toda relación de exterioridad. La reciprocidad cae. Toda relación entre sujetos o personas se borra. Somos llevados no por el amor de Dios, sino por su deber amar, por su naturaleza. La naturaleza de Dios es amar. Dios es amor. Su naturaleza obliga a Dios a amarme y radicaliza la expresión Eckhart diciendo yo obligo a Dios a amarme. Y esas dos proposiciones, su naturaleza obliga a Dios a amarme y yo obligo a Dios a amarme, esas dos proposiciones dicen el mismo origen, donde la deidad y yo somos uno. La deidad y yo somos uno. Donde yo soy la naturaleza de Dios. Y esa coerción no significa una absurda prueba de fuerzas, una disposición del sujeto humano respecto al sujeto divino. Cambia toda la forma de entender y cómo debemos vivir el amor a Dios. No es una relación de dos sustancias separadas que se deben amor recíproco. Es si Dios y yo somos uno, el amor al prójimo como a sí mismo es el amor a Dios también. No es ese amar una facultad humana que está a la disposición de un sujeto para amar respecto a otro sujeto, sino lo contrario. Aquí estamos entendiendo la libertad y el amor como el libre despliegue de quien a través de los nombres Dios y yo dispone de nosotros. Necesidad por parte de Dios, violencia por parte del hombre, los dos exaltan la misma libertad sin porqué. Porque sin libertad no hay amor. Y sin amor no somos nada. Eso es lo que dice la carta a los Corintios, cuando dice que sin amor nada soy. Y por los vericuetos y meandros de esta exégesis alegórica, Eckhart llega a concluir, pensar que algún micrófono anda por ahí. Ahí está. En Marta y María, no es María la contemplativa, sino Marta la activa, quien tiene la mejor parte. Ese otro sofisma o falacia de que el quietismo, no la quietud, el quietismo, la inactividad,
quieteza es lo propio de la mística. La mística no es quietista, es activa, y Marta es la expresión cabal de eso. María tiene necesidad de esa quietud y de calma y de recogimiento a los pies de Jesús, porque María aún no encuentra a Dios en todas las cosas. Antes de que un hombre, dice Suzuki, antes de que un hombre estudie el Zen, las montañas para él son montañas y las aguas son aguas. Cuando, gracias a la enseñanza de un buen maestro, ha realizado una visión interior de la verdad del Zen, las montañas no son más montañas y las aguas no son aguas. Pero después, cuando llega realmente al lugar de reposo, de nuevo las montañas son montañas y las aguas son aguas. Pasemos ahora a una relación de este abandono de Eckhart que estamos viendo al abandono en Martin Heidegger. Por supuesto, esto siempre cuando llegamos al camino de campo del pensar de Heidegger se complica un poco porque está lleno de neologismo y de tecnicismo, pero algo se puede hacer. Hay un artículo de los años 50 que se llama, de Heidegger, El final de la filosofía y la tarea del pensar. Ese artículo estaba suscitado porque en la UNESCO habían decidido hacer un homenaje a Kierkegaard, y él hace ese escrito. Y en ese escrito va a salir una distinción que es fundamental. La distinción entre el pensar calculador y el pensar meditativo. Y esas son las distinciones que están animando el corazón de la Gelassenheit, una conferencia y un escrito de Heidegger que a veces se traduce por serenidad aquí, pero también se puede traducir como abandono, como dejar ser al ser. Cuando se trata de la Gelassenheit en Heidegger, esta palabra está ligada habitualmente a una actitud del pensamiento. También el escrito que la tiene como título opone dos modos de pensamiento, el pensamiento calculador y el pensamiento meditante. Y esta oposición se ha hecho célebre, porque el pensar calculador es lo que está asociado a lo utilitario, a la razón instrumental, a la técnica, etc. Ahora, hay una observación del interlocutor de Heidegger, según la cual, para Heidegger, la Gelassenheit procede de Eckhart, pero él se quiere desmarcar un poquito de Eckhart, pero para Eckhart ese abandono todavía acontece, dice Heidegger, en el interior de la voluntad, el dominio de la voluntad. Pero tanto la deidad mística como el Satori del Zen designan ambos como un acontecimiento que se relaciona con el hombre. Meister Eckhart apunta en esta distinción, en esta dirección, cuando describe ese libre juego, esa ebullición seminal en el desierto más allá del ser. Ahora, buscar a Dios sin por qué, dice, será tu Dios. Si estás enfermo y ruegas a Dios por tu salud, esta es más querida para ti que Dios. Entonces, Dios no es tu Dios. Es el Dios del cielo y de la tierra, pero no es tu Dios. El concepto trascendental de abandono en Meister Eckhart sigue siendo así un concepto relacional. Y la verdadera relación con Dios es la Gelassenheit, tanto de Dios como del hombre. Es el abandono supremo en Dios y el abandono del hombre. Dios y el hombre son uno, anónimos en este abandono idéntico. En Heidegger, el pensamiento de la Gelassenheit debe ser comprendido como un paso atrás de la categoría de la relación y de su caso extremo, la identidad. Estamos hablando de una profundidad de la Gelassenheit en Heidegger que aparentemente reside en que no la piensa ni a partir del hombre, ni especialmente en vistas del hombre. ¿Qué hay que dejar? ¿Qué hay que lassen? Hay que dejar la presencia
La acusación que está haciendo Heidegger es que toda la historia de la filosofía es una filosofía o metafísica de la presencia. Y hay que abandonar la presencia, dejar ser presente a lo que es presente. Y el punto de partida de Heidegger es una reflexión sobre el destino de la cultura occidental. El punto de partida es irreductible a la apertura mística de Eckhart y a la iluminación budista, porque el análisis de la Gelassenheit de Heidegger tiene que partir de una crítica de esta historia del mundo occidental y de la historia occidental, más especialmente de la modernidad. Por eso hay que hablar de una época abandonada. Adviertan el aire de familia que tiene época con epogé, que es un método fenomenológico. Y estamos en una época abandonada. Esta época moderna en la que vivimos está abandonada. Verlassen. Gelassen es dejar ser, verlassen es abandonado. Y esta época moderna abandonada está atravesada por ese abandono en su propia esencia. Y esto, cita aquí Schurman, es análogo a la cuestión que ha planteado Augusto Comte, hablando de las épocas místicas y míticas, la metafísica y la científica o positiva. ¿Por qué se dice de esta época? Se dice de la época abandonada porque estamos bajo el imperio tecnocientífico, el dominio planetario de la técnica, en que las ciencias y la técnica han conquistado su autonomía frente a la religión y a la filosofía. Y el hombre es aquí, en esta era o época del positivismo, un dato que no se experimenta más que como un dato. El hombre es un dato, una cifra. Y la modernidad es esta racionalidad conquistadora, calculadora, donde la inteligencia es un poder que quiere manipular la vida y manipular la muerte. La verdad convertida en exactitud se pervierte. La verdad convertida en exactitud se convierte en lo no verdadero sin más, para Heidegger. En adelante solo reina la voluntad y su reino promete seguridad, pero esta seguridad está configurada fuera de la verdad, fuera de la verdad. La única que ampara auténticamente la inseguridad se manifiesta en todas partes. Inseguridad, enfermedad, infirmitas. No es que esté haciendo la crónica policial de Tucumán con la inseguridad. Ese es un epifenómeno de la inseguridad existencial planetaria en la época de la técnica, en la que para todos los miembros de esta civilización bárbara que vivimos, de lo que se trata es de conquistar, de dominar, de ganar en el conflicto, de objetivar todo. El único tipo de poder de verdad reconocida es para esta época la verdad eficaz, la que sirve para algo. Ese es el auge de una filosofía como el pragmaticismo, sea de Quine, sea de Charles Sanders Peirce, la posesión. If it works, si funciona es verdad. O sea, ¿qué verdad es esa? Lo que funciona es verdadero y lo que no funciona no lo es. Y esta descripción de la modernidad puede parecer excesiva. Una atención más elaborada en el aspecto político de la existencia conduciría quizá a una visión menos severa sobre la época contemporánea. Heidegger no lo ha intentado. Y hay dos autores que menciona Schurman aquí que sí lo han intentado. Uno es el filósofo Eric Weil, que escribe sobre la política, y el otro se llama Emmanuel Levinas, y escribe sobre totalidad e infinito. Ellos, entre otros, son los que avanzan resueltamente en esta dirección para impugnar esa cortedad de miras que hay en Heidegger. Y la conclusión sigue siendo, sin embargo, la misma en lo que concierne al abandono, que es nuestro tema. Bajo cualquier aspecto que se considere al hombre contemporáneo, sea un hombre rebelde, sea un contracultural, un hippie, un tecnócrata o un francotirador,
La conclusión de Heidegger es difícil de contradecir. El hombre, dice Heidegger, está a punto de lanzarse sobre la Tierra íntegra y sobre su atmósfera, de usurpar y de sujetar bajo la forma de fuerzas el reino secreto de la naturaleza y de someter el curso de la historia a la planificación y el dominio de un gobierno planetario. Ese mismo hombre rebelde no está en condiciones de decir simplemente lo que es, de decir lo que significa, en general, que una cosa sea. Y eso nos lleva a la noche del mundo. Es interesante, aquí cita El hombre rebelde entre comillas. El hombre rebelde es el segundo gran libro filosófico de Albert Camus. El primero es El mito de Sísifo. Y si para el primero el problema filosófico era el del suicidio, para el segundo el problema filosófico es el del crimen lógico, el de los endemoniados de Dostoyevsky, por ejemplo, el crimen lógico. Entonces aquí nos habla del hombre rebelde, un señor que ha formado parte del régimen bastante satánico de Adolfo Hitler. Pero dice, ese hombre rebelde que está ahora con el dominio planetario, sea por el americanismo, sea por el bolcheviquismo, ese hombre rebelde no está en condiciones de decir lo que es, de decir lo que significa, y en general de que una cosa sea. Eso es la noche del mundo, que ya la preanunció como heraldo el nihilismo nietzscheano, revelando y revelador porque pone al descubierto al otro metafísico del hombre como el verdadero fundamento de la vida humana. Lo que es porque es múltiple no es por sí mismo. La inseguridad es un signo del nihilismo. Y el pensamiento occidental plantea la cuestión de la razón de lo que es y pide cuentas de lo real, dar razón, exigir un porqué último. Es la actitud característica de lo que Heidegger llama la metafísica. Por eso Heidegger lo que está haciendo es decir que desde, para decirlo en términos de nombres propios, desde Platón hasta Bill Gates, o sea, desde el mito de la caverna hasta Wikipedia o Google, todo eso es la metafísica, pasando por todos los filósofos habidos y por haber y por los científicos. En el fondo, las cosas quieren y buscan ser representadas, pero eso no es el ser en su verdad. Y a la pregunta de Nietzsche sobre qué era el ser en esta época del nihilismo, contestaba Nietzsche, el ser no es. Esta acepción de abandono que está usando Heidegger está preocupada por explicar no lo que es como hace la filosofía, no el arjé, no el telos, porque allí está confundido el ser tanto con la totalidad de los entes como con el ente supremo, pero deja pasar en silencio la cuestión del ser mismo. El ser es lo impensado de la tradición filosófica, dice Heidegger. Esta época está abandonada por el ser y es una era de más de 2 milenios, pero el siglo tecnológico es, dice Heidegger, el más abandonado de todos. Y estas estaciones de la época que van de Heráclito a Nietzsche muestran cada una a su manera el único destino que ha tenido Occidente, el del retiro del ser, la Seinsverlassenheit. Heráclito inaugura, Platón objetiviza, Nietzsche consuma y Heidegger piensa esta época única. Esa concepción está presente en el libro del propio Heidegger sobre Nietzsche, en 2 volúmenes. El misterio del ser se fragmenta en el misterio del hombre, el misterio del mundo, el misterio de Dios. Si eso era el acápite que Schurman le dedica a una época abandonada, el paso siguiente es el ente abandonado. En un seminario que da Heidegger en Thor, T-H-O-R, en septiembre de 1969, Heidegger distinguía 3 acepciones de la Gelassenheit. La primera dice apunta hacia lo que es, hacia el ente. La segunda considera menos al ente singular que a su entrada en presencia en tanto que tal. La tercera, en fin, indica el dejar, lassen, el dejar mismo que deja entrar en presencia lo que es presente. En Tiempo y Ser,
varios años antes, en 1927, Heidegger había dicho respecto de este último, dejar ser, importa ahora pensar propiamente el dejar entrar en presencia, en tanto que la presencia es abandonada. Seguiremos estos tres jalones a través del paisaje arduo de la Gelassenheit. ¿Por qué tiene tanta tirria con la palabra presencia? Anwesen. La palabra praesentia tiene tres componentes. Prae, antes. Ese, acto de ser. Entia, participios presentes del verbo ser. O sea, en la palabra presencia está el ser, está el ente y está el anteser, anteente. Por eso, este ente abandonado, esa acepción del abandono, según Heidegger, se ofrece más fácilmente al entendimiento porque es óntica, pero no obstante lo cual es difícil abandonar el ente. ¿Qué hay más sencillo aparentemente que dejar a un ente ser precisamente el ente que es? Se pregunta Heidegger. O más bien esta tarea nos conducirá ante lo que es más difícil. Así, tal intención de dejar ser al ente como es representa lo contrario de esta indiferencia que da la espalda simplemente al ente. Debemos volvernos hacia el ente con el propósito de acordarnos de su ser, pero de este modo debemos dejarlo reposar en sí mismo, en su despliegue esencial. En estas líneas se trata de una actitud del hombre, de nosotros, y no cabe duda de que en la época contemporánea, a causa de la doble alienación de inteligencia y voluntad, tal actitud es particularmente difícil. Así, el abandono del ente y recuerdo de su ser dicen lo mismo. Y en palabras que son muy difíciles de traducir del alemán al castellano, de Heidegger, la Besinnung es la Gelassenheit, respecto de lo único que merece ser interrogado, a saber, el ser. Besinnung se traduce a veces como meditación, meditación sobre el sentido. Sinn es sentido. Y Gelassen es dejar ser. Si es verdad que esta tarea es más difícil, no es simplemente un problema de especulación. Es difícil dejar de lado al ente porque es difícil no pensarlo fundado en el ese supremo. Estamos en el Wesen des Seins, en el ser del ser, o la esencia del ser. La manera como el ser se despliega merece ser interrogada por el pensamiento que se libera de la técnica. Ahora, el primer equivalente del Wesene, W-E-S-E-N-E, el primer equivalente del Wesene, dice Schurman, señalado por el léxico es bleiben, permanecer, mantenerse, habitar. La del participio presente, wesende, es anwesende, presente. Si yo digo la palabra presente y estoy en época previa al coronavirus, en un aula de los alumnos adolescentes o de la primaria, paso lista y dicen presente. Pero si uno de esos alumnos que ha dicho presente en medio de la clase está papando moscas, está ausente. El presente tiene dos dimensiones. Una, el presente del aquí y otra, el presente del ahora. El aquí y el ahora de la presencia. Cuando los filósofos montaron su kiosquito filosófico hace 2600 años, instauraron, dice Heidegger, una metafísica de la presencia y dejaron ahí al costadito la ausencia. ¿Por qué hay ser y no más bien la nada? Al preguntarse solo por lo presente, del ser como lo presente, se olvidaron de aquello que es más originario que el ser presente, la nada desde la que procede. El ser pensado por sí mismo significa el hundimiento de todo apoyo. El ser no pone nada. No se pone bajo el ente como su base, no supone nada. Y no precede al ente como su causa, no presupone nada. El ente no pone, ni supone, ni presupone. El ente es. Comprender esto es poder decir, la rosa es sin porqué. La rosa es sin porqué. Y aquí nos enfrentamos
con el dominio en que la comunidad de pensamiento entre Eckhart y Heidegger es más manifiesta, donde más se parecen. El abandono es la condición de posibilidad de una comprensión del ser en su verdad, vale decir, como despliegue más acá de las relaciones entre sujetos y objetos. Eckhart, sería erróneo decir o pretender que en el resto de su enseñanza Eckhart es también un moderno. El proceso de la corte papal de Aviñón contra las tesis de Eckhart da la impresión de un proceso intentado por el ser mismo contra quien atrevidamente adelanta su destino. Es genial esa acotación que se hace aquí. Cuando lo juzgan como herético al señor Eckhart, eso era una forma ilícita de darle razón a Eckhart en la sinrazón de los dominicos que lo estaban juzgando y condenando. Eso es de un gran filósofo y sacerdote, doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Bernhard Welte, que hizo un libro sobre Eckhart y señaló este aspecto. Señaló este aspecto de que Eckhart está viendo y adelantando el destino del ser que está más allá de Dios y más allá de la presencia también. Se sabe que en el comienzo del ser y tiempo, bueno, ya son las 5:15, así que vamos a ir terminando por hoy. Se sabe que en el comienzo del ser y tiempo, y después más explícitamente en las publicaciones posteriores a la guerra, Heidegger habla de la diferencia ontológica con el objeto de romper la polarización filosófica entre lo pensado y el sujeto pensante, entre noema y noesis. Trata de romper eso. Heidegger siempre ha estado criticando que no se redujese el Dasein al sujeto, porque el sujeto es lo que quiere sujetar todo, con ese dominio fáustico del sujeto y de la subjetividad moderna. Dicho de otro modo, lo que está criticando aquí Heidegger es la verdad como una adecuación entre sujeto y objeto, entre el intelecto creado finito y la cosa. No es una adecuación. Y si la palabra griega on significa ente, en la doble acepción de que el ente es y que es el ente que es, entonces la diferencia ontológica remite a una anfibología de la palabra ser, porque la palabra ser significa a la vez lo que hace ser al ente, que antes llamaba el actus essendi, la Seienheit y el ser mismo. La diferencia entre el ser como fundamento y el ser como apertura a la verdad es la que separa lo disponible a la mano de lo que ninguna mano dispone, sino que más bien dispone a nosotros. Son todos los términos heideggerianos. Si yo estoy en el dominio de lo utilitario, es el ser a la mano, y eso sí que es disponible, pero no es disponible el ser que hace ser a todo ser. Y esa ambigüedad y duplicidad está en el ser mismo para Heidegger. El ser es mayor, una armonía del ser, secundum magis et minus, está en la base del argumento ontológico, no piensa el presente a partir de la presencia. ¿Por qué? Porque hay formulaciones eckartianas que tienen, heideggerianas que tienen resonancias eckartianas, como ser. Cuando Heidegger dice, la verdad adviene a partir de la nada. ¿Cuánto parche se ha batido con el tema de la nada en Heidegger? Pero estaba ya en la pura nada, rein nicht, de la criatura en Eckhart. La verdad adviene a partir de la nada, no del ente, de la nada. ¿Qué es del ser? Del ser no hay allí nada, dice Heidegger. ¿Y el hombre qué es? Es el sostenedor del lugar de la nada, dice Heidegger. Todos son formulaciones que suscribiría el propio Eckhart. ¿Cómo no pensar en Meister Eckhart? Los entes múltiples son para él el fruto de la nada. El alma humana, cuando pasa más allá de los entes posibles, hace irrupción en la nada, lejos de su ente creado, dice Eckhart. La nada, en Meister Eckhart, sugiere siempre una negación de determinación. Por otra parte, Heidegger no piensa la nada en tanto que nada,
piensa al ser como nada del ente y Eckhart piensa a Dios como nada de propiedad. Al contrario de Heidegger, tanto como de Eckhart, el budismo zen pone de relieve que el Satori descubre la nada secas. Aquí estamos viendo tres nadas diferentes, dos más parecidas, la de Eckhart y la de Heidegger, y una más diferente que la de Suzuki. En Heidegger, el pensamiento de la nada está al servicio de la comprensión del ser. En Eckhart está al servicio de la comprensión de Dios. Solo en el budismo la nada es experimentada en tanto que nada. La cosa es esa nadidad o nihilidad. Bueno, lo dejemos por ahora ahí y terminamos con Eckhart, Heidegger y Suzuki el miércoles y empezamos con el hermano David el otro lunes, Dios mediante. No sé si tienen preguntas o comentarios o dudas, ¿no? Bueno, nos vamos. Si no hay más nada que hacer, dejemos que la nada acontezca. Nos vemos. Muy aburrida, ¿no? ¿Y qué le va a hacer? A veces me sale difícil.